otro video más aquí en el canal y hoy tenemos un proyecto súper guapo, algo que he querido hacer desde hace muchísimo tiempo. Así que vamos a Orense, nos vamos a encontrar con Dani a la juguetería Custom y probablemente por la miniatura del video ya sepas más o menos de qué se trata, pero ya lo vamos a ver un poco mejor. ¡Vamos allá! Bueno chicos, estamos aquí en la juguetería Custom, por allá está Dani y esta es la sorpresa que teníamos. Par de carrocerías de coche de choque o carrito chocón, como le llamen en tu país, para montar en los karts con motor de moto. ¡Vamos! Bueno, vamos a la hora. Vamos a presentar primero que nada la carrocería de él aquí. Vamos a poner el carro un poco más allá y vamos a presentar esa allí, a ver más o menos cómo estamos de medida. Bueno, de medidas nos da perfecto porque, mirad, las ruedas traseras alinean allí, las ruedas delanteras alinean allá. Vamos a quitar ese pedacito que está allí atravesado y vamos a probar a ver qué tal. O sea, la verdad es que esto está pero bestial. Vamos a cortarle el pedacito entonces ahí que le sobra para poderla por lo menos asentar hacia arriba y ver nada más un poco las medidas de cómo va el tema. Bueno, obviamente aquí está la carrocería apenas puesta encima y hay que recortar un montón de cosas para que la carrocería asiente, pero lo que queríamos básicamente ver es las medidas. Y si nos damos cuenta está perfecto, no, lo siguiente, o sea, mira, mata allí el borde, muere aquí el borde, las ruedas aquí, vamos, hay que recortar un poquito y ya está, hay que quitar espacio para que entre el motor allí, tratar de recortar lo menos posible para que no sobresalga, o sea, para que no quede esto aquí sin carrocería, o sea, que sobresalga el motor, pero que no esté cortado todo del todo, a lo mejor dejar esta parte de abajo. Pero bueno, ese ya va a ser el avance que va a ir haciendo Dani, y también voy a tener que hacer yo básicamente lo mismo por mi lado, cortar aquí un poco de tal para que cuaje el motor. Aquí yo pienso que el radiador habría que reubicarlo, pero bueno, ya veremos cuál es la solución a esto. Pero si nos damos cuenta, en cuanto a medidas está excelente. Bueno chicos, ya estamos aquí en mi casa y ya podemos ver aquí la carrocería mía al lado de mi kart. Voy a presentarla igual que como hicimos Dani y yo allá en su casa con el de él y a ver qué tal vamos de medidas. Pero, esto se ve muy bien, ¿eh? Muy bien. Y aparte me encanta que sea rojo porque combina con aquel y con aquel. O sea, todo es rojo. Voy a tener que terminar pintando el engendro de rojo. Bueno. Ya los tengo uno aquí al lado del otro. Básicamente lo que voy a hacer es quitar toda esa parte del frente de ahí, el paragolpes delantero, los dos laterales, aunque bueno, aquel es donde tengo la corriente, igual ese lo termino cortando, se lo puedo meter por dentro, ya tengo el botón allí y me gusta mucho cómo queda, a ver qué termino haciendo. Pero lo primero que voy a hacer es quitar esta parte de adelante y voy a poner la carcasa arriba, a ver qué es lo que me sobra, a ver dónde tengo que cortar, que yo sé que la parte del motor va a ser la más complicada, porque para que me quede centrado voy a tener que cortar ahí la carrocería, para que se asome el motor, a ver qué es lo que tengo que terminar haciendo. Bueno, ya tengo aquella, el frente fuera, vamos a sacar ese que sube también para que esto vaya a sentar mucho mejor. Ya vamos a empezar a sacar también los laterales, este también lo tengo que quitar, lamentándolo mucho porque tengo que modificarlo, tengo que poner ese botón en otro lado, pero bueno, ya lo reubicaré. Ya tengo fuera toda la carrocería del kart y con esto es con lo que quedamos. Qué brutal se ve ya y así. Tengo que recortarlo, tiene que venir bastante más para acá. Ahora está pegando el motor
pero voy a tratar de cortar lo menos posible. Y como veo que está pegando desde aquí y todavía tenemos como 3 dedos allí que puede ir para allá, que es más o menos lo que yo creo que le falta. Si lo vemos desde aquí atrás se ve bastante mejor. Bueno, después de montar la carrocería y medio presentar esto allí, ya corté el primer pedazo, que creo que me va a dejar ir moviendo más la carrocería hasta el punto en donde yo creo que lo tengo que dejar para cortar el pedazo final que tengo que cortar para que libre el motor y todo lo demás. Bueno chicos, y lamentándolo mucho, voy a tener que cortarlo aquí. Voy a tener que cortarlo, pero entonces voy a tratar de hacer que este lado, lo que sea como que el personaje principal en este caso sea el motor. Entonces voy a tratar de cortar la cosa esta hasta que llegue aquí, justo a la caja del filtro del aire. A tratar de hacer un poco la formita del filtro del aire, aquí tratar de hacer un poco la formita aquí delante. Y que como que la carcasa se mezcle con el motor y aquí también se mezcle con el motor. Bueno chicos, el mal ya está hecho. Está cortada la carrocería con lo que creo que es la forma aquí del motor correcta. Vamos a presentarla y vamos a ver qué tal. Bueno chicos, ya la tengo más o menos centrada, conforme obviamente el centro así. Creo que va a ir un pelín más atrás para librar aquí bien. La forma cierra así un poquito. Bueno, aquí tenemos una buena visual de los cortes que le tuve que hacer a la carrocería básicamente. Ahora ya la voy a volver a poner ya creo que por última vez en plan donde va a quedar centrada. Y creo que eso van a ser los cortes que hacen falta. Igual a lo mejor después en las ruedas delanteras me hace falta retocarlo para que no toque. Pero ahora de momento debería calzar. Así que vamos a poner el móvil aquí y vamos a ver qué tal. Bueno, aquí tenemos ya el tema. Este tubo es por nada más ancho lo que me hace falta para que la carrocería me siente perfecto allí y no me la abra, que ahora si nos damos cuenta está así como torcida porque me la está abriendo. Entonces voy a cortar allí un pedacito, uno para acá y sueldo, igual aquí, y lo cerramos un pelín ahí. Guau, o sea, todavía obviamente aquí está caído un pelín. O sea, ahí, desde aquí al lado. Atrás tengo que mejorar el corte para que vaya un poquito mejor con el filtro. Esa chapa tiene que venir un poquito más para adelante, pero me está pegando de una cosa aquí atrás. Ya lo vamos a cortar. Bueno, y como en esta encuesta de Instagram, que voy a dejar por aquí, pueden seguirme en Instagram también como HTM Motoring, todos dijeron que debíamos mantener los plásticos, porque a mí también la verdad es que me parece genial mantener los plásticos. Los voy a fundir, o sea, los voy a difuminar con el resto de la carrocería. Esas pegatinas se van a ir, el color todo va a cambiar obviamente, todo va a ser diferente. Luego voy a hacer una chapita que va a unir este plástico igual con esto, o sea, va a cambiar. Entonces no van a ser estos colores que están aquí obviamente. Obviamente esto igual a lo mejor queda todo negro la parte de abajo. Que le voy a agregar también un lip por aquí, así, para que no quede descompensado, que se le vea que como que continúa este plástico, o sea, a esta altura, que lleve como una especie de lip aquí así. Ya lo que iba es como vamos a conservar los plásticos, el paragolpes no me gusta como queda allí porque queda mucho hueco. Entonces lo voy a sacar de esos tubos, voy a fabricar otros tubos más arriba y el paragolpes va a ir, en vez de ir allá abajo, cuando lo tenga presentado se va a ver bastante mejor, pero aquí más o menos podemos ver que queda un poquito más pegado. Bueno chicos, ya básicamente tengo lo que sería el tema de los plásticos determinado, por así decirlo. Vamos a dejar todos los plásticos en negro, la carrocería en rojo y bueno, las partes internas en negro. Unos detalles de motor en rojo. Entonces ya aquí empecé a quitar las pegatinas y podemos ver la diferencia de cómo se ve por este lado ya con sus cosas negras. Vamos a quitarle todo, le toca dar pistola a calor y tal, no sé qué, y vamos a ver cómo se terminan viendo todos los plásticos y empezamos entonces a fabricar soportes para esta carrocería. No sé si ya lo había dicho, pero bueno, estos son los aletines que me quedaron del Mini G cuando corté el Mini Quad. Tengo toda la carrocería guardada por allí.
Y pues nada, aquí tengo ya los aletines traseros. Los estoy aprovechando al revés. Iban antes al revés en la moto. Esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Pero bueno, aquí quedan mejor así, de esta manera. Porque parezca así como el batimóvil esto. Así que nada, vamos allá a quitar pegatinas. Bueno chicos, ya con los plásticos ya todos negros. Ahora lo que nos queda es seguir con la carrocería. Estos son los asientos que los tenemos. Tenemos los asientos originales. Y tenemos el asiento de carta. Se me está ocurriendo modificar este asiento así un poco y poner el asiento original del coche de choque, y así no tener que modificar la parte trasera, sino más bien agregar ahí un alerón, que es lo que quiero hacer. Bueno chicos, y les comenté que antes teníamos el volante así inclinado, como así, con esa cuña que tenemos allí. Porque antes el asiento del kart iba aquí abajo todo echado y tal, para ir acostado así en él. No nos interesa eso ahora porque vamos así. De hecho queremos ponerlo al revés. ¿Qué hacemos? Quitamos los dos tornillos de aquí, le damos la vuelta y ya sencillamente ahora está inclinado al lado contrario. Y de paso, el lado plano del volante está hacia abajo, que es para que nos dé más espacio en las piernas. Bestial, no, o sea, no pudo ser mejor. Bueno chicos, ya tengo aquí presentado un poco el asiento, más o menos dónde va a quedar. El volante está demasiado atrás. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a soltar el tornillo este, le voy a dar la vuelta aquí a esto, para que en vez de quedar por aquí abajo, quede el tubo por aquí arriba. De esa manera lo voy a desplazar bastante más para acá, y luego a esto le voy a hacer un separador para que el volante me quede un poco más arriba. Entonces de esa manera lo voy a tener más pegado para adelante y más arriba. Voy a tener mucho espacio de piernas aquí abajo. Vamos a ver cómo está ahorita y vamos a cambiarlo. Para cambiarlo sacamos este tornillo y es sencillamente darle la vuelta a esta pieza así. Miren cómo ya sube el volante. La ponemos al revés y ahora sujetamos con el tornillo. No lo puedo hacer con una sola mano, así que lo hago yo y ya lo vamos a ver cómo queda. Bueno, ya tenemos el primer soporte del paragolpes trasero, que desde ahí mismo va a sacar un soporte para la carrocería. Ya un tubito doblado allí y soldado, y aquí es donde engrana ahí el paragolpes, igual que en el otro lado. Así que ya por lo menos el paragolpes lo tenemos ya en el sitio, básicamente. Ahora tenemos que hacer un refuerzo desde allí hasta aquí abajo, para que no ande así, y de ahí sacamos un soporte para la carrocería, que la va a levantar ese centímetro que está caído así aquí. No sé si se dan cuenta, es la carrocería, no es el paragolpes. Ya medí, el paragolpes está bien, y es la carrocería que está un poquito así. Entonces el soporte lo voy a hacer para que la levante ese poquitico y ya quede ahí recta. Y después sacamos el soporte de este lado. Le voy a hacer una chapa así larga allí, que lleve 3 tornillos, y que baje un tubito para acá y que baje otro tubito para acá. Así tiene bastante soporte de ese lado. De este lado, bueno, pues no hay, así que le hago la de ahí atrás y le hago una aquí adelante, y luego aquí adelante lo voy a sujetar con 3 tornillos. Uno de este lado y uno en el medio del tubo ese que lleva aquí, que lleva allá abajo. Y ya por ese lado tendríamos lo que es la carrocería sujeta del sitio. Ya luego voy a empezar a embellecer, rellenar. Por aquí le quiero meter una goma que vaya hacia ahí, que cuando la rueda entre para adentro igual empuje la goma y salga así, para que no se vea tanto hueco allí, sino que quede tapado, y que bueno, porque necesita tener el hueco, porque básicamente cuando gira, mirar, de hecho a este lado le tengo que agrandar un pelito más, porque ya ahí me toca, porque el kart tiene mucho giro. Entonces claro, tengo que agrandar un pelín aquí, y entonces esto me gustaría ponerle aquí arriba de este agujero, así como una especie de goma o de tela, que no importa que esto lo vaya rozando, y después se la voy cambiando, y que claro, que haga como una faldita, pues, que tapa allí. Bueno chicos, aquí tenemos el primer soporte de la carrocería, que reutilicé uno de los tubitos que corté del chasis del kart, que tenía ya una rosca aquí, una chapita, y vamos a ponerlo ahí, en ese sitio. Ya hice este tubo obviamente aquí, donde sujetamos el paragolpes trasero. Entonces ya tenemos un buen soporte de este lado, y vamos a poner el primer soporte de la carrocería ahora mismo. Bueno chicos, soporte del lado izquierdo, listo. Ya tenemos allí sujetada la carrocería por ese lado del soporte original. De este lado, como no tenemos soporte original, queda así en el aire, voy a hacer un agujero, creo que era aquí, sí, aquí. Y tengo este otro trocito de tubo de kart también, lo mismo, roscado, que me viene con esto. Y aquí le voy a poner una especie de, no sé, una llave de 17 cortada o algo así, que se vea guay ahí, para que sea la cerradura de aquí. Y luego allá adentro también voy a tratar de que sea todo manual, que pueda sacar la carrocería con 4 llaves, así súper fácil. Y vamos a soldar esto aquí, o sea,
agujereamos allí, ponemos esto por dentro y le soldamos un tubo al chasis y ya está. Bueno chicos, ya tenemos la carrocería fijada en la parte de atrás, me falta todavía fijar la parte de adelante. Voy a ponerle incluso una pantalla que va a ir aquí, en donde va a marcar, ahora mismo tengo los pies aquí, pero mis pies van a ir así, voy a ir así, aquí o aquí va a ir la pantalla, donde me va a marcar velocidad, RPM, las marchas, porque este motor Suzuki indica las marchas de primera a sexta, las luces que le voy a poner van a reflejarse aquí, en fin, esta pantallita se la vamos a poner también y vamos a estar haciendo unas cuantas modificaciones más. La palanca la tengo que poner aquí bien en el sitio, pero ya tenemos el proyecto bastante bien planteado. Si te está gustando este contenido, ya sabes, suscribirse, darle like, compartir, eso es lo más importante. Y por aquí te van a salir todos los vídeos de cómo llegamos hasta este punto de fabricar el kart y adaptarle el motor, etcétera, etcétera. A partir de ahora van a empezar a ver un poco más los vídeos así, un poquito más largos, más explicados. Déjame saber por abajo en los comentarios qué les parece, suscríbanse, denle like y ya saben. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.